novedad que presentan los sistemas de segundo orden respecto a los de primer orden es que los polos pueden ser complejos. De hecho, si los polos son reales, el comportamiento de los sistemas de segundo orden no dista mucho de los de primer orden. Esto lo hemos visto en el anterior vídeo a partir de la respuesta impulsional de un sistema de segundo orden. En este vídeo vamos a ver cómo es la respuesta de un sistema de segundo orden ante una entrada escalón, lo que se denomina respuesta indicial. Empecemos considerando un sistema de segundo orden sin ceros. Ya sabemos que depende de tres parámetros: la ganancia K, la frecuencia natural omega sub n y el coeficiente de amortiguación adimensional chi. Veamos cómo es la respuesta a un escalón en el caso sobreamortiguado, es decir, chi mayor que 1. Recordad que en este caso los polos son reales, vamos a llamarlos S1 y S2. Si la entrada es un escalón unitario, su transformada es 1 partido por S, y la salida, que es el producto de la función de transferencia por la entrada, es K por omega sub n al cuadrado partido por S menos S sub 1 y por S menos S sub 2. Como hay tres polos, los dos polos propios del sistema más el polo cero debido a la entrada escalón, hemos de calcular tres residuos. Aquí está el detalle del cálculo de los residuos. Sustituyendo estos valores obtenemos que la respuesta es esta de aquí. De hecho, hasta aquí no hemos utilizado el hecho de que chi sea mayor que 1 o que los polos sean reales. Este es un resultado general. En el caso de que los polos sean reales y muy distintos, es decir, si la chi es mucho mayor que 1, podemos hacer una aproximación. Por ejemplo, supongamos que S sub 1 sea menos 1 y S sub 2 menos 5. Los términos de este paréntesis tienen una contribución muy desigual. E elevado a menos 5t partido por 5 se hace casi 0 mucho más rápidamente que e elevado a menos t partido por 1. Con lo cual su contribución solo es importante durante un pequeño instante. La mayor parte del transitorio es debido al polo menos 1. Se dice que este polo, el polo menos 1, es el polo dominante. Se llama polo dominante al polo que está más cerca del origen. Los polos dominantes tienen más influencia en la respuesta que los no dominantes. Para hacernos una idea, cuando un polo está más de 5 veces más alejado del origen que el otro polo, podemos empezar a despreciar totalmente su efecto. Usando esta aproximación y eliminando el sumando donde aparece e elevado a s sub 2 por t partido por S sub 2, nos queda esta expresión. Usando la expresión anterior de la respuesta, con la aproximación que solo tiene en cuenta el polo dominante, podemos comprobar que este factor de aquí es rápidamente igual a menos 1 y se mantiene igual a menos 1 para valores de chi a partir de 2, con lo que la expresión anterior es aproximadamente igual que la expresión que se obtuvo para un sistema de primer orden. En conclusión, cuando los polos son reales y suficientemente separados, el sistema se comporta aproximadamente igual a un sistema de primer orden, donde solo tiene influencia el polo dominante, el polo más cerca del origen. En este ejemplo vemos la comparación de la respuesta indicial de un sistema de primer orden 1 partido por S más 1, con un sistema de segundo orden 5 partido por S más 1 y S más 5. Los dos sistemas tienen ganancia igual a 1. En el primer caso solamente está el polo menos 1 y en el segundo caso está el polo menos 1 y el polo menos 5. El polo menos 1 es el polo dominante y por tanto el sistema de segundo orden, en verde, es aproximadamente igual al sistema de primer orden, en azul. Para el caso chi igual a 1, el cálculo de residuos que se hizo anteriormente no es válido. En este caso, recordad que el sistema tiene el polo doble menos omega sub n y los tres residuos
arrojan este resultado: 1 partido por omega sub n al cuadrado, 1 partido por omega sub n y menos 1 partido por omega sub n al cuadrado. Es decir, la respuesta da este resultado. Aquí ya no podemos decir que se ha despreciado el efecto de ningún polo, pero se observa que la respuesta es muy parecida a la de un sistema sobreamortiguado. Podemos decir que chi igual a 1 corresponde al sistema que tiene la salida al escalón no oscilatoria más rápida posible. Cuando ajustemos los parámetros de un sistema, será muy común, en los sistemas de segundo orden, hacer que este parámetro chi sea lo más próximo a 1 posible, con lo que nos aseguramos que el transitorio sea lo más rápido posible. Bien, vamos ahora al caso más interesante. En los sistemas sobreamortiguados, con chi mayor que 1, su comportamiento es muy parecido al de los sistemas de primer orden. Es cuando chi es menor que 1, en el caso infraamortiguado, donde hay verdaderas diferencias en la respuesta al escalón respecto a los sistemas de primer orden. Veremos que chi menor que 1 implica polos complejos, y los polos complejos, a su vez, lleva a una respuesta oscilatoria. Esto ya lo vimos en el caso de la respuesta impulsional. En la respuesta inicial ocurre algo similar. Partamos de esta expresión, que como ya vimos, era general para cualquier sistema de segundo orden sin ceros, sea cual sea el valor del parámetro chi, y ahora, cuando la chi es menor que 1, los polos son complejos, y por tanto esta expresión se ha de arreglar y obtener una expresión real. En esta figura se muestra la posición de los dos polos complejos conjugados en los sistemas de segundo orden infraamortiguados, con chi entre 0 y 1. La parte real de los polos es menos chi omega sub n. La parte imaginaria es más o menos omega sub d, es decir, más o menos omega sub n por raíz cuadrada de 1 menos chi cuadrado. El módulo de los dos polos es omega sub n. Además, podemos ver que el ángulo que forman los polos con el eje real negativo, que llamamos beta, es justamente el coseno de chi. Es muy interesante expresar los polos en forma polar, es decir, módulo por e elevado a argumento por j. Por ejemplo, S1 es omega n por e elevado a j por pi menos beta, y S2 es omega n por e elevado a j por pi más beta. Podemos sacar el e elevado a j pi, que como sabemos es igual a menos 1, fuera, y nos queda que S1 es menos omega sub n por e elevado a menos j beta, y S2 es menos omega sub n por e elevado a j beta. Utilizando la expresión de los polos en forma polar y simplificando por el factor omega sub n, tenemos esta expresión. Pasamos la exponencial del denominador al numerador, cambiando el signo del exponente, y reconociendo este factor por la fórmula de Euler, se ve que es un seno del ángulo omega sub d más beta por t. Llegamos finalmente a esta expresión. De nuevo reconocemos una oscilación por la función seno de la frecuencia de oscilación omega sub d, pero con un desfase beta y una amplitud que decrece de forma exponencial. En esta figura podemos ver la forma de la salida para distintos valores del parámetro chi. Recordad que para chi igual a 1 no había oscilación, pero si disminuye la chi se produce una oscilación que se va amortiguando con el tiempo. El valor final de todas estas figuras es igual a k. Para una entrada a escalón unitario, es decir, de altura 1, la salida se estabiliza al valor k. Este es el significado de la ganancia. La ganancia es un parámetro que tiene que ver con el estado estacionario. En estado estacionario, la salida es la entrada por la ganancia. Vemos que cuanto menor es chi, más lentamente se amortigua. En el caso límite, chi igual a 0, no habría amortiguación. La salida sería una oscilación de amplitud constante.
La respuesta de un sistema de segundo orden sin ceros infraamortiguado es una respuesta muy importante que se toma como referencia para identificar sistemas. Es muy importante conocer algunas de sus características y relacionarlas con los parámetros del sistema. La primera de las características que vamos a notar es que la oscilación se ve encerrada entre estas dos curvas que llamamos envolventes. Si damos a la función seno sus valores máximo y mínimo, que como sabemos es 1 y menos 1, obtenemos las curvas envolventes. La respuesta se encuentra limitada por estas curvas. Es de destacar que estas curvas se acercan exponencialmente. El exponente es menos chi omega sub n por t. Justamente menos chi por omega sub n es la parte real de los polos. La parte real de los polos nos informa de lo rápido que se amortigua la respuesta. Otra característica interesante es que el valor de la respuesta sobrepasa el valor final en cada oscilación. La máxima oscilación es la primera. El tiempo en el que se alcanza esta máxima oscilación es un parámetro relevante de la respuesta y recibe el nombre de tiempo de pico. Para encontrar la expresión del tiempo de pico en función de los parámetros chi y omega sub n, basta derivar la respuesta e igualar a 0. De esta forma encontramos los instantes en los que hay un extremo relativo de esta respuesta. Haciendo eso nos encontramos con una ecuación trigonométrica, tangente de omega sub d por t más beta igual a tangente de beta, y como la función tangente es una función periódica de periodo pi, podemos encontrar las infinitas soluciones de dicha ecuación trigonométrica. Es omega sub d por t igual a un múltiplo de pi. Si el entero q es igual a 0, obtenemos que en t igual a 0 la derivada es 0, pero este no es el pico que buscamos. El siguiente, si q es igual a 1, obtenemos el pico que sí que es el tiempo de pico. Por lo tanto, el tiempo de pico, que llamamos t sub p, es pi partido por omega sub d. Fórmula muy fácil de recordar. No solo el tiempo en el que se produce este pico, sino el valor de este sobreimpulso es muy relevante. Este es el valor más extremo de la salida y se suele medir en relación al valor final. Llamamos sobreimpulso máximo a lo que excede el valor final y de t sub p menos k partido por el valor final, k. Usando la expresión del tiempo de pico que hemos encontrado antes, t sub p igual a pi partido por omega sub d, aquí podemos simplificar el seno de beta con raíz de 1 menos chi cuadrado, que es lo mismo, y obtenemos e elevado a menos chi omega sub n t sub p, es decir, e elevado a menos chi omega sub n por pi partido por omega sub n, que es igual a e elevado a menos chi por pi partido por raíz cuadrada de 1 menos chi cuadrado. Es muy relevante que el sobreimpulso máximo únicamente depende de chi, no de omega sub n. Otra expresión muy utilizada y bastante útil es expresar el sobreimpulso en función de beta. Como el coseno de beta es chi y raíz de 1 menos chi cuadrado es seno de beta, podemos expresar el sobreimpulso como e elevado a menos pi partido por tangente de beta. Este sobreimpulso tiene un valor máximo de 1 cuando chi es igual a 0 y un valor mínimo de 0 cuando chi es igual a 1. El sobreimpulso se suele expresar a menudo como un tanto por ciento. Si chi es igual a 0, el sobreimpulso es del 100%, y si chi es igual a 1, el sobreimpulso es del 0%. Una especificación que mide muy claramente la rapidez de la respuesta es lo que se llama tiempo de subida. Solemos usar la notación T sub R. La R viene de Racing Time en inglés. Hay varias definiciones ligeramente diferentes para esta especificación. Nosotros usaremos la siguiente. El tiempo de subida es el tiempo que tarda la respuesta en alcanzar por primera vez el valor final. Para encontrar este tiempo basta igualar la respuesta al valor final, es decir, a k,
y resolver la ecuación. Encontramos de nuevo una ecuación trigonométrica de infinitas soluciones. La respuesta alcanza el valor k infinitas veces, ya que oscila alrededor de este valor. Imponiendo que la respuesta es igual a k, obtenemos que el seno de omega sub d por t más beta debe ser 0, pero un seno es igual a 0 si su argumento es un múltiplo de pi. Tomando el primer múltiplo de pi, obtenemos que el tiempo de subida es pi menos beta partido por omega sub d. El tiempo de subida, el sobreimpulso máximo y el tiempo de pico son especificaciones que tienen que ver con detalles del transitorio. Normalmente se desea que el transitorio sea lo más corto posible. Para definir la duración del transitorio existen varios criterios. Los más extendidos son del 2 y del 5%. Llamamos tiempo de estabilización al tiempo que ha de transcurrir para asegurar que la salida no se aleja del valor final más de un 2% o un 5% según el criterio. El cálculo exacto del tiempo de estabilización es complejo. Aquí muestro los valores aproximados según estos dos criterios. Con el criterio del 2%, el tiempo de estabilización es del orden de 4 partido por chi omega sub n. Y con el criterio del 5%, el tiempo de estabilización es del orden de 3 partido por chi omega sub n. No cuesta mucho recordar estos valores y relacionarlos con los valores de la salida en los sistemas de primer orden para 4 y 3 veces la constante de tiempo, que era 95 y 98% del valor final. En resumen, aquí vemos la forma que tiene la respuesta a un escalón de un sistema de segundo orden sin ceros infraamortiguado. Las especificaciones más relevantes son el tiempo de subida, el tiempo de pico, junto con el valor del sobreimpulso máximo, y el tiempo de estabilización, según los dos criterios más extendidos, que es el 5 y el 2%.